¿Cómo están, hermanos? Bendecidos, aleluya. Le damos gloria a Dios por todos los testimonios gloriosos que está haciendo en su pueblo. Guárdate o escápate, hermano, de vivir una religión cristiana. La religión cristiana de los aleluyas es esta, que oyen mucho de Dios y no experimentan nada. Es que esto se trata de experiencias. No se trata de oír la palabra y acordar con ella solamente. Es clamarle a Dios por manifestaciones reales, manifestaciones que te marquen en forma de experiencia, porque las experiencias precisamente nos transforman, nos cambian. Pablo, nuestro hermano Pablo era muy educado, lleno de conocimiento de la Biblia, del Antiguo Testamento, y era bien celoso de sus tradiciones judaicas, pero no había tenido un encuentro experimental con el Señor. Por eso cuando tú no experimentas a Dios, no cambias. Puedes oír de Dios, pero es todo lo que hace. Pero cuando tienes experiencias vivas con Él, cambias totalmente. Cuando este hombre que era tan obstinado, rebelde, perseguidor de la iglesia, experimentó al Señor en forma de experiencia, todo cambió. Tanto así cambió que el Nuevo Testamento, la mayoría de cartas son de Él. Amén. Pero pues te recuerdo, porque esto se trata, el verdadero cristianismo son experiencias con el Cristo resucitado. Hoy vamos a estar hablando, hermano, de la autoridad que cargas como creyente en Cristo. Hoy vas a tener respuestas del por qué Dios no te respalda o por qué Dios no te fortalece, por qué el enemigo te zarandea a cada rato, por qué el enemigo te pone dudas continuas, incredulidades, y parece que eres un mar de emociones, que un día le crees a Dios y al ratito ya estás dudando porque el diablo te convenció de otra cosa contraria a lo que Dios te había dicho. Hoy vas a darte cuenta por qué cristianos que empezaron con mucho fuego en el camino se apagaron y ahora están no solamente apagados, sino también apartados del camino del Señor. Hoy vas a saber que cada cristiano genuino, que es el que tiene a Cristo en su corazón, carga esta autoridad espiritual y que Él mismo es responsable de usarla. Cuando Dios te da autoridad, tienes un compromiso de usar esa autoridad. Si no usas esa autoridad, tú eres el responsable de tus propias consecuencias, de tus estados espirituales. Es como este ejemplo que voy a dar. Si yo tengo manos para hacer cosas, Dios no las va a venir a hacer por mí. Yo tengo que hacerlas por mi propia cuenta, guiado por Él, por supuesto. Todo lo que debemos de entender es cómo trabaja el reino de Dios en la tierra y cómo trabaja el reino del enemigo, para así poder entender que tanto el diablo le da autoridad espiritual a los que le sirven, así como Dios da autoridad espiritual. El diablo es espíritu, los ángeles son llamados espíritus, Hebreos 1:14. Todos los ángeles son llamados espíritus, son seres sin cuerpo carnal como el nuestro, sin cuerpo físico, pero al final son seres completos. Y los ángeles como espíritu, Satanás es un ángel revelado, contaminado, pero que todavía tiene a cargo la tercera parte de ángeles que se rebelaron junto con él, y también tiene bajo dominio o gobierno a sus demonios, que son diferentes de los ángeles caídos, y su reino se establece sobre su misión a él. Es más, Jesús dijo que un reino dividido, no puede permanecer, ni una familia ni una ciudad dividida pueden permanecer. Y dijo, si Satanás echa fuera a Satanás, su reino no permanecería. Entonces, tanto el reino espiritual de Dios como el reino de las tinieblas mantienen una unidad absoluta. Y todo bajo sumisión, bajo sumisión. La Biblia habla de que Dios tiene serafines, querubines, arcángeles y ángeles.
Pero del diablo se habla de que él tiene principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes de maldad en las regiones celestes. Son ángeles que tienen rango de autoridad, de poder diferente. Pero es Satanás quien les entrega esa autoridad, porque ellos obedecen a Satanás. Así como los ángeles de Dios obedecen a Dios, así los ángeles de Satanás obedecen a Satanás. Pero tenemos una autoridad espiritual, nosotros los verdaderos creyentes. Y Dios nos deja saber cómo usarla. Hoy te vas a dar cuenta que tú eres responsable de tu propio estado espiritual. Tú le puedes echar la culpa a la iglesia, al pastor, al mundo, pero nada te va a servir. Justificando nuestra aspereza o nuestra falta de compromiso a Dios, no nos libra, hermano, del engaño, ni de la falta de autoridad de Dios en nosotros para poder manifestarla. Entonces, presta atención si te interesa cómo librarte de todas esas cosas que te presenta Satanás en el camino de tu fe, para que no lo puedas reprender. Hoy estamos en unos tiempos muy peligrosísimos debido a tanta plataforma digital, tanta información que viene por medio de las redes sociales, tantas mentiras. La verdad es que a través de las redes sociales se promueve 90%, por así decirlo, de mentiras y un 10% de verdades. Y todo aquel que no tenga discernimiento de lo que es la verdad va a ser engañado. Una de las profecías que el Espíritu Santo dio a través de Daniel fue esta, que en los últimos días la ciencia se aumentaría y los seres humanos andarían corriendo de acá para allá. ¿Sabes? La mayor distracción en los cristianos en la actualidad es el afán. Porque se afanan en hacer demasiadas cosas, porque quieren obtener cosas, porque siempre andan moviéndose. Un cristiano que no está quieto, hermano, en la obra de Dios es igual. Lo que pasa es que como no pasa tiempo yendo a Dios, se mueve bajo sus emociones, sus ideas, y ahí se echa a perder todo. Vamos pues a hablar de la autoridad espiritual, Padre, y yo creo, sin dudar nada, que eres tú el que abre el entendimiento, que eres tú el que manifiesta tu respaldo, que eres tú el que nos abre el corazón para entender sabiduría, que eres tú el que nos da conocimiento, ciencia y revelación y inteligencia espiritual para que entendamos que tú nos amas, para que entendamos que tú eres el que nos ha dado esa autoridad. En el nombre de Jesús, Señor, establece tu reino sobre nosotros. Amén. Comenzamos. La autoridad espiritual del creyente. Autoridad espiritual es el derecho legal otorgado por Dios a sus hijos para ejercer dominio y gobierno en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, sobre todos sus enemigos, por medio del poder de su Santo Espíritu y la invocación de su nombre. Comprueba eso en Efesios 3:10. Esta autoridad no es humana, sino espiritual. La poseen todos los hijos y las hijas de Dios y se manifiesta en sumisión a su Santo Espíritu. Todas las obras de las tinieblas deben ser destruidas por el poder del Espíritu de Dios. Llenos de su Espíritu, podemos en su nombre hacer que las señales mencionadas en las Escrituras nos sigan. Estas señales milagrosas seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Marcos 16, 17, 18. Por el poder y autoridad de su Espíritu, sus maravillas son liberadas para beneficio nuestro y de los demás. Su autoridad reposa sobre cada área de nuestra vida que está sometida a la autoridad de su Espíritu y de su palabra. Solo manifestamos su autoridad sobre aquello en lo cual estamos bajo autoridad. La Escritura dice, y estando preparados para castigar toda desobediencia, cuando su obediencia sea completa. Segunda de Corintios 16. Solo podemos someter exteriormente aquello que interiormente ya lo hemos sometido en nosotros. La autoridad de Dios en nosotros fluye solo cuando estamos bajo autoridad. Bloqueamos su autoridad
cuando andamos en oposición a Él. La autoridad espiritual en nosotros es el mismo respaldo de Dios en lo que hacemos. Nosotros no solo somos templo del Espíritu Santo, sino también instrumentos de su labor. Escrito está: martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes. Y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Jeremías 51, 20, 23. Aquí en la tierra, lo que Dios hace contra sus enemigos lo hace como Él mismo lo dice, por medio de ti. Somos instrumentos de Dios y armas de guerra contra sus adversarios. Las armas de nuestro escuadrón no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para derribar razonamientos que argumentan y se levantan contra el conocimiento de Dios. Segunda de Corintios 10, 4, 6. Nuestro enemigo avanza contra nosotros, pero todo avance puede ser resistido cuando nos sometemos a Dios. Escrito está: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Santiago 4, 7. Someterse a Dios es estar bajo sus órdenes, bajo su guianza y dirección. En esta guerra espiritual, lo que no resistimos persiste contra nosotros. Cuando nos prestamos a hacer lo que Dios mismo nos manda, entonces actúa a través nuestro. Juan 14:10. No podemos ejercer efectivamente su autoridad si no estamos bajo sumisión a la autoridad de su palabra. Ni tampoco podemos reconocer quiénes cargan autoridad si no estamos bajo autoridad. El centurión descrito en Mateo 8 dijo al Señor: Señor, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Mateo 8, 9. Jesús lo elogió por reconocer su autoridad diciendo: ni aún en todo Israel he hallado tanta fe. Versículo 10. Por reconocer la autoridad en Jesús, Él le concedió el milagro, pues le dijo: ve, y como creíste, te sea hecho. Verso 13. El reconocimiento de quien carga autoridad nos quita el velo de ceguera causado por la rebelión. La humildad da visión clara, la cual es el resultado de la sumisión. Dios da gracia a los humildes, mas resiste a los soberbios. Santiago 4, 7. Los humildes ven la autoridad, los soberbios no la ven, por eso la resisten. Bajo sumisión al Espíritu Santo de Dios, esta autoridad es liberada cuando invocamos el nombre poderoso de Cristo Jesús. Este nombre contiene la autoridad del cielo. Escrito está: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El empoderamiento del Espíritu Santo y su autoridad nos capacita para actuar en el poder de su nombre. Cuando el creyente invoca su nombre en la tierra, Cristo es glorificado al hacer que su Espíritu se manifieste. Esta autoridad es delegada, no propia. La máxima autoridad es Dios. Él ha delegado autoridad espiritual a su iglesia en la tierra, para que ésta anuncie no solo en la tierra, sino también a los seres que gobiernan en el cielo. Esto es así para que todos los poderes y autoridades en los cielos conozcan ahora la sabiduría de Dios, que se deja ver de tantas formas a través de la iglesia en la tierra. Efesios 3:10. Si no nos sometemos unos a otros, o mejor dicho, si nos sometemos unos a otros al temor del Señor, la veremos manifestarse claramente. Efesios 5:21. Cada nivel de autoridad en la casa, el mundo y la iglesia debe ser honrada, respetada y obedecida.
según nos manda la misma autoridad de la palabra. Tenemos el respaldo de Dios solo en aquello en lo que estamos sometidos a Él, a sus autoridades delegadas en la iglesia, en la casa y en el mundo. La sumisión es la obediencia a la orden de la autoridad principal delegada en cualquier sistema del mundo o de la iglesia. Solo manteniendo sumisión a la autoridad, mantenemos el gobierno de Dios en lo que hacemos. No es al hombre al cual nos sometemos, sino a la autoridad de la que está revestido. La autoridad espiritual en la iglesia es delegada sobre individuos que Dios elige para depositarla sobre ellos. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero, maestros, pastores y maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Primera de Corintios 12:28. Todos sumisos unos a otros mantendremos el gobierno de Dios entre nosotros. Cuando tú y yo de verdad entendemos que fuimos llamados a este camino para hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad, entonces desde ahí comienzan a solucionarse todos nuestros problemas. El Señor dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Todos los que son cristianos, creyentes verdaderos en el Evangelio, que cargan a Cristo, los llamó para que aprendan a hacer su voluntad y dejen de hacer la suya propia. El reino de Dios, hermanos, se establece sobre obediencia a la autoridad delegada. Cristo es el ejemplo perfecto. Cristo, como Hijo de Dios, se sometió en todo al Padre y dijo las siguientes palabras: nada hago por mí mismo, sino lo que veo hacer el Padre. Las palabras que yo les hablo, no las hablo yo, es el Padre que habla a través de mí. Ese es el modelo, hermano, del verdadero servicio aquí en la tierra. Tú y yo no servimos para Dios si insistimos prestarnos a hacer algo para que nos causa gozo y que nos causa alegría en la iglesia cristiana. No, estamos para hacer lo que Él manda, no para hacer lo que a nosotros nos gusta. ¿Por qué es así? Porque aquí en la tierra, hermano, existen dos voluntades antagónicas contra el Señor Jesucristo. Está la voluntad de los cristianos y de los humanos rebeldes contra su palabra, y está la voluntad del diablo que resiste a Jesucristo aquí en la tierra, impidiéndole que Él reine. Para que el reino de Dios, hermano, como Dios gobierna en los cielos, Él desea gobernar plenamente en la tierra. Pero no gobierna plenamente en la tierra porque estas dos voluntades rebeldes lo están resistiendo, se están oponiendo a Él, están todo el tiempo levantando cosas contra su palabra. Vendrá el día, hermano, que dice la Biblia que en un solo día el Señor sacará a los rebeldes de esta tierra. Y todos los rebeldes tienen un lugar ya reservado. Cuando hablamos de todos los rebeldes, nos estamos refiriendo a Satanás, sus ángeles caídos, sus demonios, pero todos los seres humanos también que decidieron afiliarse a su reino aquí en la tierra para resistir la autoridad de la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice que el lago de fuego está preparado para la bestia, el falso profeta, y el diablo que los engañaba fue enviado al lago de fuego que arde con azufre, y ahí será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Todos los rebeldes aquí en la tierra, incluyendo los demonios, serán echados a ese lago que arde con fuego y azufre, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y sobre la tierra nueva y el cielo nuevo que Dios creará aquí, gobernará para siempre la justicia. Si entendemos esto, entonces ahora podemos identificar que Dios no solamente nos llamó para ofrecernos una salvación. Hermanos, necesitamos entender que somos instrumentos de Dios aquí en la tierra, para que Él obre a través nuestro. Él ya nos ha delegado una autoridad, y es la autoridad de su presencia. Es el mismo Espíritu Santo morando en nuestro interior o viviendo en nuestro interior.
el Todopoderoso, decidió habitar en templos no hechos por manos humanas, sino en el corazón de los hombres, de aquellos que le han aceptado y recibido. Gálatas 4:6 dice eso. Así que el corazón se convierte, hermano, en la habitación del Dios Todopoderoso, en los verdaderos hijos y las hijas de Dios. El Señor dijo estas palabras: Padre, la gloria que tú me diste, yo se las he dado, para que ellos sean uno como tú y yo, Padre, somos unos, perfectos en unidad. Pero para que esta autoridad espiritual, hermano, se manifieste en nosotros y a través de nosotros, debe de haber cero rebelión. ¿Qué significa eso? Que debemos entender que nosotros no somos la máxima autoridad, que tampoco, hermano, fuimos llamados porque Dios miró algo bueno en nosotros. Porque, hermano, Dios escoge al que quiere, y lo dijo, lo dejó escrito: por el puro afecto de mi voluntad te elegí a ti. Solamente porque yo quise. No porque tenías algo bueno, no por tu inteligencia, tu fama, tu dinero y tus logros. Nada que ver con eso. Es una elección que Dios quiso hacer sobre ti y sobre mí. Pero, hermano, Dios, así como Dios estaba haciendo las cosas a través de Cristo cuando Cristo estaba en un cuerpo humano, ahora Dios sigue haciendo sus obras a través de Cristo en la iglesia. Porque la iglesia verdadera contiene a Cristo. Nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo, el cual es su iglesia. Ahora, como miembros del cuerpo de Cristo, eso indica, hermano, que los verdaderos miembros de este cuerpo, que son llamados la iglesia del Señor, sin excepción de ninguno, todos cargamos la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en nosotros no solamente es un sello de garantía de que somos propiedad legítima de Dios, sino también que Él desea expresarse a través de nosotros. Te lo decía, como Jesucristo no hablaba ni hacía las cosas por sí mismo hasta que el Padre no le ordenaba, hasta que el Padre no le hablaba. El problema de la iglesia con nosotros es que hacemos infinidad de cosas que Dios no nos ordena. Inclusive en el servicio, hermano, venimos a hacer las cosas como a nosotros nos gusta, no como a Dios no le gusta. Hermano, ni tú ni yo somos así. Hermano, si nos invitaran si fuéramos a un restaurante ahorita saliendo, no irías a aquel restaurante donde la comida no te gusta. Irías a un lugar donde la comida te gusta. Hasta tú mismo sabes elegir lo que te gusta y lo que no te gusta. Pero Dios nunca va a recibir de nosotros si le damos ofrendas que Él no nos pide y que no le gustan. Y eso es bien importante de entenderlo. ¿Por qué? Hermano, porque si tengo autoridad, escucha bien. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 10, versículo 19. Les he dado autoridad para que pisoteen serpientes, escorpiones, y para que ejerzan fuerza sobre todo el reino del enemigo, y nada les dañará. Todo creyente genuino y verdadero carga esta autoridad. Tiene absoluta autoridad espiritual contra Satanás, contra su reino, contra su gobierno. Según la Biblia, Satanás ahorita está sitiado, como lo indica la palabra, en los lugares altos, sobre la superficie de la tierra y debajo de la tierra. Por eso la palabra dice, hermano, que todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, van a doblar sus rodillas y van a declarar que Jesucristo es el Señor. Fíjate muy bien cómo están ubicados: en los aires, sobre la tierra y debajo de la tierra. Y tú y yo, hermano, tenemos autoridad total contra ellos. Autoridad absoluta contra Satanás. Autoridad absoluta contra los principados y potestades que están en los lugares celestiales, en los lugares de los aires, pero también sobre todos los demonios que están sobre la superficie de la tierra y sobre todos los demonios que están debajo de la tierra. Pero esta autoridad, hermano, es la autoridad misma de Dios en nosotros, la cual no fluye si tú no entiendes lo que significa sumisión a la autoridad.
Porque cómo Dios me va a respaldar, ¿verdad? Si yo me suelto hablando cosas y disparates para todos lados, pero Él no me mandó a hablar. Debo de entender lo siguiente: si recibo una orden de Dios, entonces la llevo a cabo. De esa manera, su respaldo sobre mí será absoluto. Muchas veces de nosotros, fíjese cómo somos malvadillos desde chiquillos. Muchos de nosotros, hermano, tomamos decisiones esperando que Dios respalde nuestras decisiones, cuando nuestras decisiones son totalmente contrarias a su voluntad. Y luego nos quedamos todos, hermano, afligidos. Nos quedamos confundidos. ¿Pero qué pasó, Señor? ¿Por qué me salieron mal las cosas? Casi por nada. Cuando yo te dije que hicieras eso. No, ni siquiera permitiste que yo acordara contigo y te dijera lo que tendrías que hacer. Lo que hiciste fue lo siguiente: como muchos maridos y esposas hay en la iglesia, no piden permiso, solamente hacen saber a dónde van. Alábale si puedes, hermana. Te hago saber que mira que compré esto. Te hago saber que fui para acá y fui. Espérate, pues que no tienes autoridad a la que tienes que dar cuentas o qué. ¿Que no tienes autoridad? ¿Por qué? Porque aquí, hermanos, si no reconocemos quién es nuestra autoridad, ¿cómo entonces, hermano, le daremos cuentas a esa autoridad? Luego la iglesia quiere, hermano, de una forma. Mira, hay iglesia tan frustrada. Cuando digo iglesia tan frustrada, estoy hablando mundialmente. Hay iglesia tan frustrada, tan confundida, porque no le salen las cosas. Porque no prosperan las cosas y decisiones que hace. Hay una sola respuesta: no está sometido a la voluntad de Dios ni a sus órdenes. Es como te digo, hacemos tantas cosas y esperamos que Dios nos las respalde. ¿Cómo? No hay posibilidad alguna. Dios no está obligado a sostener una obra que Él mismo no levanta. Dios no está obligado, hermano, a sostener una palabra que Él mismo no mandó que se hablara. Dios solo respalda la orden que Él mismo dio en alguno de nosotros. Por eso estamos todos confundidos. Por eso no tenemos autoridad. Tenemos la autoridad, pero no la sabemos manifestar, porque solo podemos someter exteriormente aquello que interiormente ya lo hemos sometido en nosotros. Es decir, hermano, si yo no tengo control y dominio de mis miedos internos, de mis dudas internas, de mis incredulidades internas, ¿cómo, hermano, tendré fe para tomar dominio sobre lo externo? No hay posibilidad alguna, hermano. ¿Cómo podrá? Imagínate que estoy controlado por el miedo. ¿Cómo tengo autoridad para echar un espíritu de miedo fuera? Si Él mismo me tiene controlado a mí. Mas la Escritura dice: Dios no les ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, dicho de otra manera, si Dios hablara directamente, hermano, simplificando este verso, diría: yo no tengo hijos cobardes en la tierra, tengo hijos valientes. Y el otro voltea: pero ¿cuáles, Señor? ¿Dónde están? Tú eres valiente. No, hombre, soy bien miedoso. ¿De dónde viene tu miedo? De que no me crees. Porque si me creyeras, yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, dominio propio. Cuanto más miedo les tienes a los demonios, más te controlan. Cuanto más miedo le tienes a la muerte, más la muerte te gobierna. Cuanto más miedo le tienes a la enfermedad, más enfermo estás. ¿Por qué? Porque son tus miedos internos los que te gobiernan. ¿Cómo podrás echarlos fuera si no los resistes? Hermano, Dios ha proveído para nosotros, para que todas nuestras necesidades estén cubiertas por Él, hermano. Y la autoridad, hermano, que queremos que se manifieste en nosotros es que Dios nos respalde en lo que hacemos. Pero debemos de aprender, hermano, que Dios no trabaja por nuestras emociones y deseos si ellos no fueron despertados por Él. Porque así está escrito en su palabra. Para los que anotan, hermano, está en Proverbios. En Proverbios, capítulo 3
Y versículos 6 y 7 y 8. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para todos tus huesos. Hermano, muchas veces ni son los demonios los que tienen a la iglesia así, hermano. Son los hábitos malos en los cuales están formados. Por ejemplo, te digo, cuando tú no estás acostumbrado, porque no reconoces la autoridad a la que le debes de dar cuenta, sino que vas para aquí, para todos lados, hermano, solamente lo haces saber, y eso si tú quieres. Porque a veces, hermano, ni siquiera sabemos dónde andas. Faltas a la iglesia y ni siquiera sabemos por qué faltaste. ¿Qué sumisión es esa? Esa tiene un nombre, falta de sumisión, lo cual es rebelión. Como alguien me dijo, ¿sabes por qué no puedo aceptar lo que hablas? Porque no te puedo aceptar como pastor. Le digo, ¿eso es todo? No necesita más nada. Porque si me aceptas como tu pastor, entonces te vas a someter a lo que Dios me da. Pero si no te sometes a lo que Dios me da, es porque definitivamente esa es la verdad. No me aceptas en tu corazón como un pastor. ¿Qué es un pastor de Dios? No es lo que las ovejas y el pastor piensan. Es lo que Dios dice, hermano. El pastor, hermano, de Dios está para guiar a las ovejas del Señor a Él, a Dios, no al propio pastor. No es para estar para entretener aquí con ideas bonitas del pastor, que nada tiene que ver con la palabra de Dios. El verdadero pastor te guía a Cristo, no te guía a Él mismo. Te está guiando a su palabra, a su espíritu, a su reino, para que tú entiendas cuál es la voluntad de Dios para ti. Y entonces te puedas mover con libertad, con seguridad en tu vida cristiana. Así que la autoridad que tenemos, hermano, es para poder manifestarla. Hay señales milagrosas que a cada simple creyente le deberían de seguir cuando actúa movido en guianza por el Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Qué bueno, hermano, que se está discipulando a la iglesia que eche fuera demonios. Pero yo me quedo asombrado que llevo años y años enseñando a la iglesia cómo echar fuera demonios y todavía le gobiernan los miedos. Todavía le gobiernan las cosas que se mueven, los sueños y las amenazas del diablo. Entonces, ¿a quién estoy enseñando, pues? Porque, hermano, te he dicho cuántas visitaciones demoníacas han venido contra mí, cuántos hechizos han echado contra mí, cuántas cosas han venido a visitarme demoníacas, hermano, pero bajo la sumisión al Espíritu y a la palabra, todos ellos han sido destruidos. Porque soy bien especial. Nada que ver, hermano. Es porque entiendo los principios de la sumisión. Yo no tengo respaldo de Dios si primero no me someto a Él. Me someto a Él y después resisto al diablo. Y el diablo no le queda otra más que huir. El diablo no se va porque tú eres cristiano, hermano. Entiéndelo de una vez por todas. El diablo se va porque tú te sometes a Dios y después lo resistes. ¿Ves la diferencia? Entonces, si yo tengo autoridad y me ha dicho el Señor, te he dado autoridad a ti y a mí. Mira cuántas cosas sufrimos por no saber usar esa autoridad. Porque cuando se te delega autoridad, con ella se te delega el compromiso de usarla, el compromiso de saber cómo manifestarla. Porque si tú no aprendes a someterte a Dios, esa autoridad que cargas no te sirve aunque la tengas dentro de ti. Ningún demonio, hermano, me va a respetar porque soy pastor. Ningún demonio me va a respetar porque oro, predico. Un demonio solamente me respeta cuando me someto a Dios y después lo resisto. Qué gran diferencia, ¿verdad? Yo te he dicho muchas veces, a mí ser pastor de nada me sirve, hermano. Lo único que me sirve es someterme a la palabra de Dios. Entonces, hermano, los demonios respetan la autoridad de Cristo porque Él los venció. ¿Sí o no? Pero Cristo está en ti. Y cuando te sometes a Él y reprendes los demonios, hermano,
se someten, quieran o no quieran. Solo por lo que estoy hablando, en una de las muchas visiones, hermano, que he tenido contra los demonios, estaba en una clínica donde la gente estaba sentada alrededor de la clínica, muchos enfermos ahí. Aparecí en ese lugar y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Comencé a voltear sobre los que estaban enfermos, esperando que les llamaran su nombre. Yo no estaba como un paciente en esa clínica, estaba como un espectador a ver qué iba a pasar. Y de repente se escucharon muchos ruidos internos allá detrás de las puertas. Y la gente comenzó a gritar y a salir despavorida por las puertas huyendo. Cuando comenzaron a salir de esas puertas, de repente en las paredes miré que unas garras terribles rasgaron la pared. Y después tumbaron la puerta y la hicieron pedazos. Y la gente corría gritando despavorida por todos lados. Y apareció, hermano, un demonio. Escucha muy bien. Apareció un demonio, hermano, con cara de lobo, con cuerpo de chango, hermano, fortalecido y con unas uñas bien grandes. Y sus ojos resplandecían de odio, eran rojos tan fuertes, y buscaba a alguien. Y de repente volteó hacia mí y me miró. Y cuando me miró, en sus ojos traía un odio contra mí de muerte. Tú puedes darte cuenta cuando alguien te odia por sus ojos sin que te diga nada. Y entonces se dejó venir contra mí y comenzó a querer dañarme y me tiraba con las garras tratando de agarrarme, y yo me le movía y yo le decía, tú no me puedes tocar, tú no me puedes tocar. Y el demonio seguía tratándome de dañar, hermano, con sus garras. Ya había desbaratado a mucha gente, ya había desbaratado la clínica y sabía que venía por mí. Y entonces le dije, en el nombre de Jesús te ordeno que te pares. Y no se paró. Entonces siguió avanzando contra mí. En el nombre de Jesús te ordeno que pares. Y no se paró y comencé a dudar. Y cuando comencé a dudar, clamé a Dios y le dije, ¿por qué no está obedeciendo mi orden? Y me dijo, porque desde el momento que entró le tuviste miedo. Párate firme. Y entonces le dije con firmeza, en el nombre de Jesús te ordeno que te detengas. Y se paró en seco. Le dije, ahora te ordeno en el nombre de Jesús que te salgas de este lugar. Y se salió del lugar. El miedo. ¿Cuántos cristianos de aquí les gobierna el miedo? Por tantas cosas. O porque Trump dijo. O porque Irán está así. Oyes tantas malas noticias que el gobierno te tiene, que el miedo te tiene pero gobernado. Hermano, y nosotros ya sabemos el final de la historia. Ya sabemos, hermano, que es necesario que ocurran guerras y rumores de guerra para que se alineen todas las cosas, para que aparezca el anticristo y entonces nosotros podamos ser arrebatados al tercer cielo. Lo que está pasando en la tierra no es nada nuevo, porque la Biblia ya lo declaró desde hace tiempo. Pero volviendo a lo mismo, hermano, ahí está Dios dentro de ti. ¿Cómo debemos hacer para que ese Dios obre en nosotros y obre a través de nosotros? Buscando en todo tiempo y en todo momento. Hermano, el tiempo más valioso que tú puedes invertir aquí en la tierra no es en tu trabajo. No es en tus promociones en el trabajo, no es en tu escuela, ni en tus graduaciones, ni en tus logros de los deportes, ni cuanto te quieras inventar. Nada de eso te vas a llevar cuando te mueras. Así que el tiempo más valioso que tú puedes invertir de tu propio tiempo es en buscar a Dios en lo secreto. Nadie dice amén, pero de todas maneras es cierto. Ahí te va, mira, hermano, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Es el profeta Jeremías el que nos dice cómo nosotros debemos de buscar al Señor para que el Señor nos responda. Entonces nos olvidamos que Dios requiere tiempo. Dice Jeremías capítulo 23. En el versículo 18 al 22. Dice, ¿por qué
Porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad del Señor saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los últimos días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. No, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ahí está. Si hubieras estado en lo secreto, hubieras escuchado sus palabras, hubieras escuchado su voz, y entonces sabrías qué es lo que deberías de hacer. Estamos tan controlados por la cultura, hermano, que cada evento de la cultura lo queremos celebrar. Y hermano, vuelvo, y no puedes celebrar a Dios que te salvó en las alabanzas. Todo queremos celebrar. 10 de mayo, día de los varones, día de no sé cuánto, día del pastor y día de... Qué bueno, hermano, que yo no estoy esperando nunca que me den nada. Si algo me dan, gloria a Dios, pero no estoy esperando nunca nada. Pero hermano, estamos tan aferrados. 5 de mayo, soy mexicano. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues me voy a vestir como mexicano. Voy a respetar mi cultura y la cultura del reino a un lado. Pero bien mexicano el hombre, bien mexicana la hermana, bien orgullosa de sus raíces, y de ser cristiana se avergüenza. No quiero decir que soy cristiana y que soy cristiana. ¿Por qué? Lo que te digo, ¿ves cómo estamos? Pues la autoridad de la cultura nos consume, hermano, nos hace alegrarnos tanto en las celebraciones, pero en la celebración de las fiestas del Señor nos aburren. Nos aburren. ¿Qué es esto? No hay nada de movimiento. ¿Qué está pasando aquí? Si quieres movimiento, lo encuentras en el mundo. Aquí lo que Dios quiere es obediencia. Aquí lo que Dios quiere es que respetemos su palabra, respetemos su presencia. Estaba ayer, hermano, precisamente, le estaba diciendo: Señor, ¿cómo podemos hacer nosotros los que creemos en ti, que las riquezas que están en la tierra, que están en los cielos, que están debajo de la tierra, vengan a nosotros para cumplir en la misión que cargamos? Y el Señor me dijo: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando te sometes a mí, todo lo que yo tengo en el mundo vendrá a ti. Sin correr, sin estresarte, sin llorar, sin desesperarte, sin estar asustado por esto y por lo otro. Hay unos hermanos que le tienen tanto miedo a los virus, pero tanto miedo a los virus, que los virus les fascina habitar en ellos. Porque tanto le tienen miedo, tanto, recuerda que sobre lo que le tienes miedo le das todo el poder para que te gobierne. Y entonces, hermano, los gobiernan los virus. Nosotros debemos de entender que esta autoridad se comienza a manifestar en nosotros si hacemos lo que Dios nos dice. ¿Queremos más de Dios? ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren más de su presencia? ¿Cuántos quieren ser fuertes en la autoridad del Señor? Fuertes en la autoridad de su palabra. Que no le teman ni a la muerte, hermano. Escucha bien. Hay 3 cosas por las cuales representan en un cristiano la victoria total sobre Satanás, sobre el gobierno y sobre todo lo que hay en esta tierra malvado. El Señor dice a través del apóstol Juan: ellos le han vencido porque conocen el poder de la sangre del Cordero, porque el testimonio de ellos no contradice lo que creen, y porque han estado dispuestos hasta morir por la palabra del Señor. Por eso vencen a Satanás, porque no le tienen miedo. Por eso vencen a los hombres, porque no le tienen miedo. Que te amenazaron los hombres, como amenazaron a los primeros apóstoles, que les dijeron: cállense más, no hablen en ese nombre.
Muchos cristianos, hermanos, buscan el favor de los hombres y no el de Dios. Pero si quieren más de Dios, entonces Dios necesita más de ti. No es solamente por desear, es por demostrar. Imagínate, hermano, que Dios te dice, te amo, y no demuestra nada. A mí no me sirve su declaración, a ti sí. Nadie quiere decir nada porque dice, ahí está siendo grosero con Dios. No, hermano, no estoy siendo grosero con Dios. Estoy hablando la verdad. No, Dios dice, te amo, pero te lo demuestro. De tal manera amé al mundo que envié a mi hijo para que muriera por ti. ¿Ves la diferencia de un amor demostrado y un amor hablado? Te amo, ¿eh? Te amo, pero no haces nada por el que amas. Nada por la que amas. Entonces, hermano, voluntariamente concedemos o negamos permiso para que la autoridad de Dios se manifieste en nosotros. Si queremos, hermano, más de Dios, debemos entender el corazón de Dios. ¿Cómo mide tu amor y mi amor Dios? Lo mide, hermano, conforme a la siguiente declaración. El que me ama obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él. Y con Él nos quedaremos a vivir. Le digo, me dice mi esposa, tus hijos te aman. Digo, mis hijos no me aman. No, sí te aman. No, no me aman. Porque el amor es sacrificial. Tienen un agradecimiento por mí. El amor es sacrificial. ¿Cuántos sacrificios me demuestran a mí? ¿Cuánto interés tienen para hacerme la carga más liviana a mí? ¿Cuánto interés tienen para que yo tenga apoyos de ellos y que ellos no sean un desgaste por mí? Imagínate que yo dijera, te amo, esposa, y me la pasara viendo televisión todo el día. ¿Me vas a creer? ¿Te sirve ese tipo de amor? Pues no. ¿Y entonces? Digo, lo que te ayuda es que yo me sacrifique por ti, por protegerte, por cuidarte, por proveerte lo que necesitas para tu vida espiritual, emocional, física, material y financiera. Alguien me dijo, deje de ser codicioso, hermano, y dedíquese a la obra del Señor. Por poquito me faltó decirle, pero no se lo dije, pero ahora te lo digo. Por poquito me faltó decirle, cuando me paguen mis gastos, yo me dedico a esto. Porque, hermano, somos bien fáciles de decir cosas, ¿verdad? De hablar. Pero no entendemos, hermano, que si nosotros no entendemos la palabra de Dios o no vivimos la palabra de Dios, fíjate, en un solo verso, hacemos lo que Dios le agrada. Dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Vamos a unirnos, vamos a trabajar juntos buscando que el nombre poderoso del Señor en nuestras vidas sea manifestado. Pero voy a entrar, hermano, a la parte final de la enseñanza, hablando de que nuestro mayor problema es nuestras ocupaciones mentales. Nuestras ocupaciones mentales. Hay tanto en lo que nuestra mente se distrae, se enfoca. Hay tanto en lo que nuestra mente está divagando. Hermanos, las personas que tienen demasiado tiempo, si no han aprendido a controlar sus pensamientos, el diablo los controlará porque no están ocupados en nada. Por eso Dios reprende la pereza. ¿Por qué? Porque el perezoso, como no hace nada, su mente se convierte en un taller de Satanás, donde Satanás le empieza a tirar y a plantar un montón de mentiras. El hombre debe de entender que el trabajo no es un castigo de Dios. Escucha muy bien. Antes de que cayera en pecado Adán, dice la palabra del Señor en Génesis 2:17, y Jehová puso al hombre en el Edén para que lo guardara y lo labrara. Dos acciones: lo vas a trabajar y lo vas a guardar.
Hermano, Dios mismo le dio el trabajo a Adán para que se ocupara mentalmente en hacer producir la tierra, en germinar la tierra, en ocuparse. Muchos cristianos no están produciendo. Por eso Dios, el diablo de este mundo, quiero decir, está produciendo tanta incredulidad, tantos pensamientos negativos, tanta muerte en ellos. Y ellos no se dan cuenta que es porque están desocupados. Tienen que ocuparse. Alábale si puede. Nadie dice amén. Gracias, hermano. Mira, escrito está: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta es una promesa de nuestro Padre Celestial para todos los hijos que verdaderamente quieren tener paz interna. Muchos dicen, yo quiero. No es suficiente. ¿Cómo de que no? No. Haz lo que te dice el Señor. El querer es el inicio, el hacer es el complemento. Si quieres una completa paz, no se trata nada más de pedir. Se trata de entender que el Señor te la dará cuando usas tu pensamiento para concentrarte en Él, para orar, para meditar en su palabra, para estar continuamente en tus tiempos libres, volteando tu mente a tu Creador, considerándolo y solicitándolo para que Él haga su obra en ti. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Completa paz, ¿para cuáles? Para todos aquellos que se ocupan mentalmente en mis cosas. Dice, hermano, Isaías 26:3. Pero Romanos 8:6 dice: los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu tienen vida y paz. Pero el ocuparse de las cosas de este mundo les produce muerte espiritual. Mi mente es el que controla todo, hermano. Si mi mente se concentra en las promesas de Dios y las medita, verás cómo tu mente se fortalece en la verdad de Dios, cómo la autoridad de la palabra que estás meditando comienza a convertirse en una realidad que la sientes por dentro, que la percibes, que la tocas. Y entonces, hermano, con seguridad te atreves a moverte, porque si tu mente es débil, porque está concentrada en tus problemas, en tus enfermedades, en tus achaques, en todas aquellas aflicciones de que quieres tener aquello y no ha venido. Hermanos, los cristianos están ocupados tanto en las cosas que el diablo les está diciendo que se ocupen. Y Dios te dice: tu mente debe de estar en mí, enfocada en mí, meditando en mí. De esa manera me das el derecho de establecerte en completa paz. A mí me gusta la paz, hermano. A mí no me gusta andar con miedos en ningún lado que ando. Pero yo sé que con el yo desear la paz, no por eso nada va a suceder. Deseo la paz, la paz vino. No, se trata de que entendamos que la fe es una acción, porque la fe sin obras es muerta. Es decir, quiero paz, ¿qué debo de hacer, Señor? Y Él dice: yo guardaré en completa paz si tú te pones a pensar en mí. ¿Ves cómo cambia todo? Quieres paz, pero tu mente la estás ocupando en todo menos en Dios. No, eso no sucede así, hermano. Eso sucede como Dios nos dice, como Dios, hermano, lo ha establecido. Yo quiero paz interna. Entonces, ¿qué debo de hacer? Van a venir muchos problemas. Van a venir muchos ataques. Van a venir muchas cosas. En el trabajo van a venir muchas cosas. En la iglesia, en la casa, en todos lados. Cosas que me van a tratar de hacer enfocarme demasiado tiempo en ellas. Cosas con las cuales yo no voy a estar de acuerdo. Cosas con las cuales me van a afligir, me van a herir, me van a lastimar, me van a trastornar. ¿Qué voy a hacer cuando vengan esos golpes? La mayoría de nosotros engrandecemos la enfermedad de nosotros, porque nuestra mente tiende a enfocarse en los achaques que tu cuerpo te está llamando la atención. Cuanto más te concentras en los achaques, menos le das oportunidad al Espíritu Santo que venga para que tú obre, o para que Dios obre en tu cuerpo. Hermano, yo convertí a Dios como mi sanador, porque Él dice: yo soy tu sanador. Y entonces le digo: ¿cómo me vas a sanar? En ocasiones clamando, pero en otras ocasiones ofreciendo. Y le dije: ¿qué es eso de ofrecer? Tienes que ofrecer tu mente a mí, porque yo guardaré en completa paz a aquel cuyo pensamiento en mí persevera, porque en mí está confiando. Ofréceme tu mente y te voy a dar
completa paz. No te preocupes por nada, que tus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Hermano, el Señor ha dicho en su palabra que si deseamos paz, debemos procurar y hacer lo que lleva a la paz. No nomás desear la paz. Es como los que quieren paz en su ciudad, pero nunca oran por la paz de su ciudad. ¿Cómo va a suceder eso? Es un mandamiento del Señor a la ciudad donde fueres, orar por la paz de esa ciudad, para que en su paz tú disfrutes la paz. Pero nos asustamos, una balacera acá, otra, a matar a uno ahí. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Disfrutarás la paz. ¿Por qué? Porque Dios me ama. No, porque estás cumpliendo principios de la Biblia. Dios te ama. Mira, hermano, a muchos de los que están aquí no tienen paz. Y no me digas que no tienes paz porque Dios no te ama. Dios te ama. Dije, Dios te ama. ¿Y por qué no tienes paz? Porque no obedeces lo que está escrito, hermano. Porque el desear paz es una cosa, pero el provocarla es otra. Entonces, en la noche oramos, Señor, sea la paz en nuestra vecindad, sea la paz en nuestros vecinos, sea la paz en nuestro territorio, sea la paz en nuestra casa, sea la paz en nuestros cuartos, sea la paz sobre nuestro cielo, sea la paz sobre nuestras montañas, sea tu paz en nuestra ciudad. Y no voy a andar con miedo, hermano. Ay, aquel se ve medio asesino. Mejor le voy a dar la vuelta. Camina por enfrente, hermano. ¿Por qué le tienes miedo? Cerraos tus ojos, hermano. El Señor dice, vengan a mí, todos los que están cansados y afligidos, y yo los haré descansar. ¿Qué es ese venir a mí? Es venir en oración y comenzar a sincerarte en lo que te molesta, en lo que te aflige, en lo que te disgusta, en lo que te gustaría que fuera y no es. De esa manera descargas tu corazón. Es la terapia espiritual. Un hijo hablando con su padre. No necesitas sentir la presencia de tu padre. Necesitas creer que tu padre ve tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Cuando aprendamos, hermano, a descargar las cargas en nuestro corazón por medio de la oración, entonces entraremos al reposo de Dios. Porque la promesa es esta: después de que vengas y derrames tu corazón delante de mi presencia, entonces yo te haré descansar. Nuestro corazón, hermano, tiene que ser ofrecido también a Dios. El Señor nos pide nuestro corazón. En Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Nuestros pensamientos crean sentimientos, y nuestros sentimientos, hermano, crean impulsos. Y nuestros impulsos nos llevan a las acciones. Pero cuando guardamos en nuestro corazón los consejos de Dios, entonces no pecamos por incredulidad contra Dios, pues el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nuestro corazón es un depósito donde su ley debe de ser guardada. De esa manera Dios obtiene los derechos de nuestro corazón. El salmista entendió esto y lo convirtió en un estilo de vida. En mi corazón he guardado tus palabras, dijo, para no pecar contra ti. Él le otorgó los derechos de gobierno dentro de su propio corazón. Su corazón se convirtió en el trono del rey, no porque solo lo deseó, sino porque guardó la ley del rey. Nuestros deseos por él y su consejo determinan nuestra búsqueda intensa por ello. Esto a su vez se convierte en el permiso para que él se manifieste interiormente y así establezca y extienda su gobierno dentro nuestro. También el salmista declaró, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73:25. El amor y deseo por su presencia y por obedecer su ley son los permisos para que el rey establezca su trono dentro de nuestro corazón.
también es necesario que entendamos que el Señor nos pide nuestro cuerpo físico para que Él pueda llenarlo de energía, de salud y de bienestar. Si lo apartamos para Él, entonces Él será para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo recibirá su vida, su salud, su bienestar, estará fortalecido con su fuerza y vivirá por su vida. Así está escrito. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en un sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro servicio voluntario. Romanos 12:1. Presentar nuestro cuerpo a Dios como tal es usarlo dentro de sus permisos. Los usos de nuestro cuerpo son limitados por su palabra. En esa limitación le otorgamos derecho de gobierno y ahí Él dará vida a nuestro cuerpo mortal por su espíritu que ha hecho habitar en nosotros. Nuestro cuerpo no es para usarlo como nosotros queremos, es para usarlo dentro de los mandamientos de Dios. Y así, hermano, Él dará vida a tu cuerpo, salud a tu cuerpo, bienestar a tu cuerpo. Él es el sanador, pero para experimentar su sanidad directa debemos de honrarlo con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es para fumar, no es para tomar, no es para llenarlo de comida chatarra y de gaseosas que destruyen el cuerpo. No, hermano, nuestro cuerpo es para ser presentado a Dios, para que Él lo pueda usar. De esa manera el Señor se compromete contigo a darte sanidad física, sanidad interna. Presentamos nuestros cuerpos para honrarlo a Él, para tener energía, para servirlo, para tener energía para que Él nos use. De esa manera, no hay, hermano, situación en tu vida que Dios no pueda solucionar. Porque como estás ofreciendo tu cuerpo en una acción real, el Espíritu Santo viene y comienza a darte sanidad, libertad, liberación. Muchos andan siguiendo, hermano, a los evangelistas que cargan el don de sanidad. Luego tan pronto reciben la sanidad, se vuelven a enfermar. ¿Por qué? Porque es un pecado, un mal de la mente y un mal del corazón. Entonces, si la mente está enferma, el cuerpo estará siempre enfermo. Por eso la palabra tiene que ser en nuestra mente, nuestra guía, en nuestra dirección. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el único que nos deja entender la autoridad de tu palabra para someternos a ella. Tan pronto nos das claridad mental, que cuando nos sometemos a tu palabra, que cuando honramos tu palabra, que cuando creemos a tu palabra y obramos de acuerdo a ella, te otorgamos todos los derechos para que la autoridad de tu palabra se deje manifestar en nosotros en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque tú haces tus obras en nosotros. Padre, en tu nombre y por tu poder, hablamos creyendo en tu palabra que nos da la autoridad para que toda operación demoníaca contra tu pueblo sea destruida, incapacitada, pierda su poder, pierda su gobierno, pierda su autoridad, pierda su fuerza. Padre, todos los espíritus, Señor, de afán, todos los espíritus de distracción, todos los espíritus mundanos, Padre, sean sometidos a tu palabra, sean atados, Padre, quebrantados por el poder de tu espíritu. En tu palabra está escrito que si evitamos el mal en nosotros, entonces tu bien se manifestará, se manifestará. Padre, en este momento, tu autoridad espiritual, la que tú me has dado junto con mis hermanos, para atar a Satanás, para amarrar sus espíritus, para someter sus espíritus, para someterlos bajo tu poder, bajo tu dominio, bajo tu autoridad, bajo tu fuerza y tu fortaleza. Clamo que tu pueblo, Padre, salga a libertad, porque a libertad ha sido llamado. Que tú obres poderosamente en sus mentes, en sus corazones, Padre. Que entiendan, Padre, que se trata de guardar la mente. En tu palabra nos dice que una parte de la armadura tuya es el yelmo de la salvación, que no es otra cosa más que proteger nuestros pensamientos en tu palabra, para que tu palabra nos dé la victoria continua en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nuestro cuerpo, hermano, es el instrumento para expresar la labor física y la labor espiritual aquí en la tierra. Este no es solamente, hermano, para las cosas que nos deleitan, sino para las cosas también que requieren sacrificio, para demostrar amor a Dios y para demostrar amor a los que amamos. En el nombre de Jesús, Padre, es el tiempo de ofrendas y diezmos voluntarios, mientras que yo sigo clamando por bendiciones sobre tu pueblo. Padre, que tu presencia no